Gracias, Jesús. Él está aquí. Amén. Aleluya. Le damos gracias a los hermanos de alabanza que nos llevan a esa presencia preciosa cada día. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Mire, vamos a aprovechar bien este tiempo que el Señor nos regala para poder revisar juntos un tema que creo que es muy importante. Miren, es un tema que en otras oportunidades hemos visto, hemos revisado, y creo que vale la pena poder volver a verlo. Amén, porque veo que hay cosas que son muy importantes y a veces se nos escapan, ¿no? A veces nos olvidamos, ¿verdad? Pero hace pocos días una hermana me mostraba algunos de los estudios que hicimos allí hace unos cuantos añitos, ¿no? Y ella me decía algo que es muy interesante y muy cierto. Hay un gran tesoro en esos estudios que pudimos hacer, en aquellos temas que pudimos abordar a la luz de la palabra. Y esos tesoros no pueden quedar en el olvido. Esos tesoros necesitamos sacarlos nuevamente a la luz y poder recordarlos algunos, gloria a Dios, otros recibirlos por primera vez, porque hace poco tiempo que están con nosotros, pero bien importantes son y muchos para este tiempo, muchísimo más. En este día, gloria a Dios, vamos a ver el tema, mire, y se trata de poder entender el ciclo de las ataduras. Cuando hablamos de ataduras es importante poder entender de qué estamos hablando. Cuando una atadura es algo que te amarra, que te frena, que te impide, que no te deja avanzar. Y un ciclo, ¿verdad?, nos da a entender que hay ciertas etapas en nuestro caminar, en nuestra vida, que por momentos se vuelven a repetir o vuelven a aparecer, ¿verdad? Y hay algunas de estas que llamamos ataduras, de las cuales tal vez no pudimos despojarnos en un 100%, y que pasado un tiempo vuelven otra vez a repetirse y volvemos a tener esas mismas experiencias y lamentablemente a veces esto nos frena nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro avance en el Señor. Porque ¿cuántos saben que en Cristo no vamos a llevar una vida estancados? Al contrario, Cristo nos llama para bendecirnos y hacernos avanzar, ¿verdad? Hacernos avanzar conforme al propósito que Él tiene, porque Él tiene un propósito con su vida, con la mía, con la de todos nosotros. Ese propósito, para que pueda cumplirse, el Señor nos irá llevando a través de este peregrinaje sobre esta tierra por distintos caminos, por distintas experiencias, y todas ellas van a contribuir a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Hay algunas de esas experiencias que pueden llegar a ser negativas, y esas experiencias negativas el Señor nos da la oportunidad de poder superarlas con su ayuda. Ahora, hay momentos en donde nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas frente a esas dificultades, ¿no? Y bueno, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de poder entender un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito, hermano mío, mire, gloria a Dios. El Señor está aquí. Gracias, Jesús. Vamos a ver primeramente el significado de los ciclos. El significado de estos ciclos de los cuales estamos hablando es un conjunto de una serie de fenómenos u operaciones que se repiten ordenadamente o en una secuencia. Cuando hablamos de ciclos, de esto estamos hablando. No sé si te pasó que de repente tuviste una experiencia negativa que todavía no pudiste superar o que estás luchando y es como que de repente decís, bueno, ya parece que pasó, pero no pasó nada, porque vuelven a repetirse y aparece otra vez y es constante esa lucha. Obviamente que no hablamos de que esto ocurra todos los días, ¿no? Sino que hay ciertos momentos y generalmente se dan cuando uno piensa que ya superó esa
esa dificultad que tenía, ¿verdad? En ese momento ya parece que quedó todo en el olvido, pero aparece nuevamente y es como que ahí comienza a tambalear nuestra fe. Comienza a tambalear nuestra fe porque ya la duda quiere hacer presa de nuestro corazón. Sí, pero ¿cómo yo tengo que vivir de vuelta a esto? ¿Cómo me puede pasar semejante cosa otra vez? Si yo pensé que esto lo había vencido, pensé que había quedado atrás. Sin embargo, se vuelven a repetir. La razón por la cual se vuelven a repetir es por estos ciclos en los cuales operan estas potestades de parte de las tinieblas, ¿verdad? Fíjese, no olvidemos la experiencia que nos muestra la palabra sobre nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, en donde el diablo mismo atacó y tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Cuando vemos el desarrollo de esa palabra, obviamente vemos la respuesta positiva de nuestro Señor Jesucristo, cómo reprendió al enemigo, y lo hizo con la palabra, escrito está, ¿verdad? Entonces pudo repeler el ataque del enemigo y su tentación con la palabra. Pero cuando terminan estos versículos que justamente mencionan este suceso en el desierto, dice que el diablo lo dejó, pero por un tiempo. Y esto es interesante comprenderlo. Esto nos da a entender que el enemigo te deja por un tiempo. Y Dios permite que esto ocurra, porque imagínense si nosotros logramos, tomado de la mano del Señor, obviamente, una gran victoria en el Señor, ¿verdad? Frente a las fuerzas de maldad que a veces nos atacan, a esas tentaciones que a veces hacen presa de nuestra vida, si tenemos una gran victoria, podemos llegar a quedarnos dormidos en el camino y dormidos en los laureles. Entonces el Señor permite que vaya y vuelva, para que cuando vuelva nos pueda encontrar bien tomado de la mano de nuestro Señor y no habiéndonos independizado de Él. Si nosotros vemos el libro de Génesis, en el comienzo de la nueva oportunidad que a través de Noé el Señor le dio a la humanidad, dice que en un momento, lo mencionamos hace pocos días, te tenés que acordar, en un momento abrió la ventana del arca Noé y soltó una paloma, pero también soltó un cuervo, ¿verdad? Y dice la palabra que el cuervo iba y venía, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que esto ahí está justamente, esto está relacionado, vemos a través de esta figura de la paloma y el cuervo, justamente a esas fuerzas del mal que conjuntamente con la bendición de Dios están sobre esta tierra y están sobre el pueblo al cual se le da una nueva oportunidad. A través de Noé, el Señor le dio una oportunidad a la humanidad. Ejemplo para nosotros, aquel día que fuimos rescatados, ¿verdad? De ese diluvio nuestro y estamos en Cristo hoy, ¿verdad? Pero aún en Cristo tenemos que saber que por ahí anda revoloteando el cuervo y que ese cuervo va y viene. Entonces, lo interesante de esto es que cuando nosotros atravesemos momentos en donde hay ciclos que se van repitiendo y no sea justamente blanco nuestra fe y empieza a desmoronarse, porque hay momentos en donde decimos, pucha, pero yo esto lo tenía que haber superado o pensé que ya lo superé y sin embargo aparece otra vez. Entonces, precisamente en ese momento tenemos que encontrar entendimiento. Miren, vamos a avanzar un poquito más sobre este tema. En Lucas, en el capítulo 8, nosotros vemos una historia muy importante, donde Jesús realiza un viaje por el mar y llega a una región llamada la tierra de los Gadarenos. Pero va en busca de una persona que está allí. Fue tremendo esto, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos que hay de extraordinario en esta historia? Entonces, para esto tenemos que hacer un resumen y poder indagar un poquito en este Gadareno. Porque si nosotros lo vemos muy por encima, vemos que sí, había un hombre que estaba endemoniado, creo que todos conocemos la historia, había un hombre que estaba endemoniado, que vivía allí entre los sepulcros y que estaba perturbado y que bueno, y se le apareció Jesús y Jesús lo liberó, ¿no es cierto? Pero si analizamos en profundidad un poquito la historia, el origen de la cosa y demás, nos vamos a encontrar con muchos detalles importantes que nos pueden servir en este tiempo para encontrar entendimiento en por qué los ciclos se repiten. Mire, vamos a avanzar un poquito, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, capítulo 8, versículo 26 en adelante.
Dice en el libro de Lucas, mire, gracias Jesús, dice la palabra, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, no moraba en casa, sino en los sepulcros. Vamos a detenernos aquí. Veamos la condición de este hombre, el cual estaba siendo presa de un ataque demoníaco. Las características que aquí nos muestra es que este hombre no tenía ropa, estaba sin cubierta, estaba sin cobertura. ¿Amén? Dice que no moraba en casa. Si traemos esta palabra a nuestros días, no tenía iglesia. Y fíjense que encontramos en este tiempo muchísimos hermanos nuestros que están sin ropa y que están sin casa. ¿Y cuál es la razón? Y bueno, la razón son múltiples, ¿verdad? Las excusas son muchas, pero hay que detenerse en las historias bíblicas como esta y ver los ejemplos para nosotros. Nosotros no podemos estar sin ropa ni podemos estar sin casa. Amén. Tenemos que tener cobertura y tenemos que pertenecer a una casa. Y también dice que vivían en un lugar, pero vivían entre los sepulcros. Y entre los sepulcros, ¿qué encontramos? Mortandad. Amén. Mortandad. Entonces, fíjense que sin cobertura y sin casa, él habitaba en un lugar en donde había un espíritu de mortandad. Esto tiene que ver, hermano mío, cuando nosotros tenemos casa, pertenecemos a un pueblo, en medio del pueblo se mueve el Señor, hay vida, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, donde hermano mío, estamos con nuestros hermanos, nos alentamos los unos a los otros, el Espíritu Santo que mora en mí también mora en el corazón tuyo, y es una bendición grande. Hay un espíritu de hermandad, hay un espíritu de vida, un espíritu de bendición dentro del pueblo de Dios. Ahora, cuando vemos que este hombre, en la condición que se encontraba, estaba viviendo en un ambiente de mortandad. Y para nosotros un ambiente de mortandad no es literalmente un cementerio, no. Este estaba en el cementerio, pero no estamos hablando de vivir en el cementerio, sino que estamos hablando de vivir con gente muerta. ¿Y cómo vivir gente muerta? Gloria a Dios. No, esto no tiene que ver con la película Los Zombies, no, de ninguna manera. Pero vivir en un ambiente de gente muerta es vivir en un ambiente donde, hermano mío, la muerte espiritual reina, donde no hay vida espiritual. Amén. Todos nosotros podemos tener, no sé, nuestro lugar de estudios, trabajo, vecinos, no sé, amistades de años, parientes, que tal vez no han aceptado a Cristo, que tal vez de repente no conocen aún al Señor, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que morar en ese ambiente. Nosotros, fíjese que Jesús fue a Gadara, pero fue con una misión. Llevó libertad y luego regresó. Entonces, esto nos habla a nosotros de que no podemos habitar en un ambiente de mortandad espiritual. Y esto no estamos haciendo acepción de personas, pero sí tenemos que ser un poquito más selectivos. ¿Por qué? Porque todo se transmite y se contagia. Amén. Esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Usted se hace un poquito de memoria y de repente usted va a recordar que, no sé, de repente estando muy cerca de distintas personas, amistades y demás, a veces se te pegan modismos, se te pegan formas, a veces es como que uno se va contagiando, ¿no? Bueno, un ambiente en donde no hay vida espiritual también se contagia. Así como se contagia la vida espiritual y nosotros ¿por qué nos sentimos bien entre hermanos y nos sentimos bien en la iglesia y a veces no nos sentimos tan bien en lugares donde no se adora a Dios, en lugares donde se le da la espalda a Jesús? Es justamente por el ambiente que rodea esa tierra. Puede haber una tierra de vida o una tierra de mortandad. Ahora, lo tremendo de esto es que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, a veces nos encontramos yendo y viniendo. Un pie en el mundo, un pie en el Señor. Y yo soy consciente que no podemos vivir dentro de un frasco. No, yo soy consciente de que no podemos vivir dándole la espalda al mundo, de ninguna manera. Pero esto habla de tener una decisión firme
cada uno de nosotros de qué lado estamos. ¿Verdad? ¿De qué lado estamos? ¿A usted nunca lo puso mal que de repente se burlen de usted porque es creyente, porque va a la iglesia, porque tiene la Biblia bajo el brazo? Todos nos ponemos mal. Y hay momentos en donde se cede a esa presión, ¿verdad? Y nos vamos acercando otra vez a ese ambiente de mortandad y a veces sin darnos cuenta. Entonces tenemos que despertar a esa realidad, porque si no despertamos a esa realidad, es como que no sabe, como el que no ve y que no tiene entendimiento, cae justamente en la trampa. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Veamos esto. Gracias, Jesús. Indaguemos un poquito sobre los gadarenos. ¿Quiénes eran esta gente, no? Mire, en primer lugar, la palabra gadareno viene de 3 letras. Gad. Gad era una de las 12 tribus. Mire qué tremendo esto. Gad era el 7º hijo de Jacob. Jacob es la cabeza federal de todas las tribus, ¿no? El papá de las tribus del pueblo de Israel, ¿no? Un hijo que tuvo con Silpa. Y su nombre significa tropa. Ahora, veamos las habilidades de los gadarenos. Primera de Crónicas 12:8. Mire qué interesante las habilidades que esta gente tenía. Gloria a Dios. Dice la palabra, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, y sus rostros eran como los rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ahí estaba el gadareno. Mire en el ambiente en que se encontraba. Amén. Gloria a Dios. Regresemos ahora. Veamos Primera de Crónicas también, 12:14, unos versículos más. Estamos en el 8, nos vamos al 14. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor, el más, digamos, ¿no? El más chico, el más insignificante, el de menor poder, tenía a cargo 100 hombres. Y el mayor 1000. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo que era un ambiente, ¿no? No andaban con chiquitas estos. Amén. Gloria a Dios. Veamos otro versículo. Primera de Crónicas 21:9. Dice que eran videntes. Gloria a Dios. Habló Jehová a Gad, vidente de David. Ve y habla a David. Gloria a Dios. Fíjense que ellos tenían no solamente la capacidad de guerrear, sino que también tenían la capacidad de poder hablar de parte de Dios. Y esto es tremendo, hermano mío. Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, porque esta bendición estaba sobre la tribu de Gad. Veamos ahora, gloria a Dios. Mire esto. ¿Cuál era el destino profético? Nos vamos a Génesis 49:19. Porque Jacob, usted verá que en la Biblia lo encontramos que lanza una bendición sobre cada uno de sus hijos. Y les habla proféticamente a cada uno. ¿Verdad? ¿Qué le dijo a Gad? Gloria a Dios. Esto es bien tremendo. Mire, gracias Jesús. Versículo 19. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Ay, ay, ay. ¿Tenés la Biblia de las Américas? Yo sé como referencia de las Américas. Mira, gloria a Dios. A ver. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Entonces, ¿qué le estaba diciendo o profetizando Jacob a su hijo Gad? Y esta palabra no solamente tenía como destinatario a Gad, sino a toda la tribu luego, porque Gad era la cabeza federal de la tribu de Gad, ¿no es cierto? Entonces, le estaba diciendo que lo iban a asaltar, gloria a Dios, amén, que iba a ser atacado, pero iba a haber victoria, Ahora, esa victoria se desata en los días de Jesús. Por eso Jesús fue a liberar a este hombre. Ay, Dios mío, por favor. ¿Y qué se encontró Jesús? Se encontró con toda la gente que no quería saber nada con Jesús allí. Fue tremendo. Bueno, Gloria, mire, acompáñeme. Vamos de vuelta a las imágenes. La profecía de Jacob tenía 2 partes. Al final él sería vencedor cuando Cristo lo libertara. Por eso llegó a buscarlo para cumplir el destino profético.
Ahora fíjense, hermanos míos, fíjense, si esto está escrito para ejemplo nuestro, conforme nos dice el apóstol Pablo, ¿no será, yo pregunto, no será que muchos de nosotros fuimos rescatados por el Señor en medio del ambiente donde nos movíamos, en medio del mundo donde nos estaba asaltando, gloria a Dios, donde estaba acometiendo contra nosotros el enemigo, jugaba con nosotros y nos avergonzaba? A mí me ocurrió esto. Entonces, yo no sé si yo tenía demasiada diferencia con el endemoniado gadareno. Me parece que éramos medios parientes, gloria a Dios. No sé vos, pero me parece que unos cuantos de nosotros andábamos por Gadara. Amén, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Entonces, fíjense que la historia de este gadareno, hermano, ay, Dios mío, nos habla de un hombre que, por un lado, y esto es interesante comprenderlo, dice que rompía las cadenas. Lo ataban, porque estaba tan loco, hacía tanto lío, que lo agarraban y lo ataban con cadena. Y este que hacía rompía las cadenas. Eso dice la Biblia sobre el endemoniado gadareno. Pero fíjense, hermanos míos, que él no podía romper las ataduras que lo mantenían bajo ese ataque demoníaco. Entonces aquí esto es tremendo, ¿no? Porque lo que nosotros podemos ver en esta historia del gadareno es que también nos ocurre a nosotros. Por un lado tenemos un lado fuerte, pero por otro lado tenemos un lado débil. Esto le pasaba a este hombre. ¿Cómo puede ser que un hombre rompa grillos y cadenas y no podía romper la atadura que lo mantenía allí bajo esclavitud? Amén. Ahora, fíjense que esto es tremendo, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, una de las cosas que entendemos en nuestro corazón y proclamamos a viva voz es que somos nuevas criaturas, que somos libres del poder del pecado, que somos una persona nueva. Hemos pasado por las aguas del bautismo, allí quedó el viejo hombre, salió el nuevo hombre, la nueva mujer, ¿verdad? Todo el pasado quedó atrás. Y es tremendo porque en el momento en que nos encontramos con una historia como esta, muchas veces nos cuesta reconocer que tenemos un lado débil. Y no poder reconocer ese lado débil nos impide liberarnos. Porque fíjense, si alguien necesita liberación, primero tiene que entender que la necesita. Porque nadie se libera si no quiere ser liberado. O si no entiende que necesita ser liberado. Entonces fíjese que usted de repente, usted puede notar, puede ver, puede percibir, puede discernir que alguien está bajo un ataque demoníaco, que los demonios lo llevan de las narices por donde quiera. Amén. Y usted le habla, y esta persona le dice, no, vos estás loco, ¿qué te pasa? No, a mí no me pasa eso que vos decís. No, son cosas tuyas, son cosas tonterías que te meten en la cabeza en la iglesia. Al no reconocer el problema, no va a haber liberación. ¿Quién se va a liberar? Aquel que discierne, que se da cuenta que el enemigo lo está cacheteando, hermano. Porque si no nos damos cuenta de esto, nos va a seguir, ¿no? Al derecho y al revés, hermano. Gloria a Dios. Y nosotros, sin darnos cuenta, pensando que somos los valientes, pensando que somos los sabios, le seguimos poniendo la mejilla. Amén. Y el enemigo nos tiene de aquí para allá, estamos todos despeinados a causa de los golpes que nos da. Entonces tenemos que comprender que no nos puede avergonzar que poder tener de repente un lado fuerte, bienvenido sea, pero también hay un lado débil. Y ese lado débil es donde necesitamos la ayuda del Señor. Ay, Dios mío, mire, gloria, vamos a avanzar un poquito. Gracias, Jesús. El lado fuerte habla del potencial que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Mucho se habla del potencial por allí. A mi entender, me parece que mal interpretado. Pero bueno, el tema es que se habla del potencial. Y estamos hablando del potencial de la habilidad que Dios nos ha dado. Dios te dio, me dio, a todos nos ha dado una habilidad. Amén. Ahora, lo tremendo de esto es que cuando llegamos a Cristo, muchos de nosotros tal vez tenemos identificada nuestra habilidad. Para algo éramos buenos, ¿no?
Algunos buena mandarina, otros más o menos. Entonces, pero para algo hacíamos más o menos bien, gloria a Dios. Entonces, de repente, querer utilizar esa habilidad del pasado sin que pase por el filtro del Señor, se transforma en un problema. Porque tarde o temprano, ese lado fuerte, nosotros lo vamos a querer accionar o poner en funcionamiento con nuestras propias fuerzas. Y el Señor nos está capacitando, educando, enseñando para que dependamos de Él. Entonces el creyente que aprende a depender de Dios, que se hace dependiente de Dios, le va a ir mucho mejor, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, Dios que nos sostiene y que quiere acompañarnos en este peregrinaje. Quiere bendecir nuestra vida y quiere darnos muchas veces lecciones que nosotros tal vez en otro tiempo éramos incapaces de recibir. Entonces, mire, gloria a Dios, yo recuerdo la primera oportunidad de trabajo que el Señor me dio en Cristo, tenía mucho que ver con el trabajo que yo desarrollaba en el pasado. Y claro, yo sufrí mucho esto porque si el Señor me hubiese dicho te vas a dedicar a otra cosa, bueno, uno aprende y bueno, gloria a Dios, es capacitado, empieza a desarrollar con ayuda. O sea, de alguna manera iba a necesitar más la dependencia del Señor. Pero el desafío que yo tuve que enfrentar es dedicarme a aquello que sabía cómo se hacía, pero bajo los rudimentos de este mundo. Amén. Entonces el Señor me habló de desarrollar una misma tarea que hacía en el pasado, pero a la manera de Él. Y yo, hermano, gloria a Dios, fíjense que es tremendo porque cuando yo me dedicaba a la venta en el mundo, el gran desafío es que la gente entrara pidiendo A y se fuera con B bajo el brazo. Amén. El gran desafío era no despachar, sino vender. Y claro, para vender tenés que intervenir, ¿no es cierto? Y tenés que convencer, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. No me funcionaba nada, pero absolutamente nada. Es más, se me enojaba la gente, tenía problemas. Dios, Señor, gloria a Dios. Entonces un día recuerdo que yo dije, Señor, mira, yo no sé cómo es esto ahora. No lo entiendo porque todo lo que pude absorber, lo que pude aprender, lo que entendí, ahora parece que no funciona. Entonces yo me callaba la boca. Gloria a Dios. Y la gente compraba sola. Y yo me volvía loco, porque digo, qué tremendo. ¿Dónde he visto un vendedor que se calle la boca? No existe, ¿no? Pero y bueno, y así pasaba, ¿no? Y ahí empecé a sospechar que es el Señor el que tiene que ir delante. ¿Amén? Y nosotros detrás, dejando que Él actúe. Y ahí, hermano, claro, te cambia todo el panorama. Te cambia todo el panorama, porque parece al revés la cosa, ¿verdad? Esto es bien tremendo, hermano mío. Recuerdo la primera vez que salí a la calle después de ser tratado por el Señor. El Señor me decía, entra acá y vendía. Entra allá y vendía. Entra allá y vine, no sabés, hermano, como perro con dos colas a casa de vuelta, contento, le conté a Marcela, digo, no sabés la experiencia gloriosa que tuve. Al otro día, no funcionó así. Y yo esperaba, ¿no? Y no me decía nada el Señor. Y digo, uy, y así pasó el segundo, el tercer día, el cuarto, gloria a Dios. Y que yo estaba confrontado, no podía entender, pero era el Señor trabajando en mi corazón para que pueda despojarme, gloria a Dios, de todo. Es necesario desaprender muchas cosas que hemos aprendido, porque en este reino las cosas son distintas, gloria a Dios. Parece que muchas cosas son iguales, que no cambiaron, pero son distintas, hermano. Ay, Señor amado. Y a veces el Señor esto que es como que tiene humor, ¿no? Porque nos hace vivir algunas ciertas experiencias que
que son tremendas, gloria a Dios. Y nos hace tomar caminos, hermanos, que a veces no entendemos. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Por eso es importante atesorar la palabra en nuestro corazón, porque la palabra nos va guiando y nos va llevando. Pasa que nosotros a veces nos olvidamos de la palabra. Entonces es como que retomamos el camino, pero conforme a nuestras propias ideas y a nuestros propios pensamientos. Ay, Señor amado. Veamos esto, por favor. Mire. La parte exterior del Gadareno era como el árbol sicomoro, era un frondoso, frutos y verde, pero la raíz estaba enredada. Algo tenía que hacer el Señor. Entonces hay creyentes que tienen un lado de su vida donde son fuertes y otros que deja ver el lado débil. Pero la parte débil de su vida es la que da lugar a esas ataduras cíclicas que se van repitiendo. O sea, males que se van repitiendo en cierto tiempo. ¿Ven? Ahora, fíjense que cuando esto ocurre, la fuerza espiritual mengua. Y muchos pueden ponerse mal, ¿verdad? Pueden ponerse mal y empiezan a aflojar en la fe. Gloria a Dios. Y ahí está el negocio del enemigo, ¿no? La Biblia nos dice la razón por qué mucha gente no es fuerte. Y esto es lo que el apóstol Pablo responde en 1 Corintios 13, 11. Mire, veamos el versículo y volvamos luego aquí. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante que necesitamos entenderlo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. O sea, ¿qué nos dice a nosotros esta palabra? Que nosotros, aún con inmadurez espiritual, sin crecimiento, sin desarrollo espiritual, ¿verdad? Esa es la estatura de niño. Nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos como alguien que todavía no alcanzó madurez. Pensamos como alguien que no alcanzó madurez. Y terminamos razonando como alguien que no alcanzó madurez. Ahora, cuando llegué a ser hombre, cuando se desarrolló, cuando avanzó en Cristo, cuando alimentó más y más esa dependencia de la cual yo les estoy hablando, dejé las cosas de niño. No dice, ya no hacía más las cosas, ya no razonaba más como niño, ya no pensaba más como niño, ya no hablaba más como niño. No. Dejó, tomó la decisión de dejar de hacerlo. Entonces, esto nos muestra algo importantísimo. Que no es que nosotros avanzamos en Cristo y milagrosamente dejamos de hacer muchas cosas, de pensar muchas cosas, de razonar muchas cosas. No, la idea que nos sugiere esta palabra es que nos fortalecemos de tal manera para dejar las cosas de niño, pero por voluntad propia. ¿Amén? Valorando más lo que el Señor nos traslada a través de su palabra, a través de la administración de su palabra, a través de la administración de su Santo Espíritu en nuestra vida. A veces nosotros como creyentes vemos cada prueba, cada dificultad como una tremenda tragedia y no podemos entender que atravesando esos caminos muchas veces el Señor trabaja y nos va dando la forma que Él quiere que realmente tengamos. Entonces vamos a tener que tomar decisiones. Hay cosas que el Señor no las va a permitir. Eso, porque hay cosas que a nosotros, Él sabe lo que a nosotros nos cuesta dejar, ¿verdad? Y tal vez no las va a permitir derecho viejo porque sabe que vos y yo somos flojos ahí y vamos a volver a equivocarnos. Pero nos va a dejar tomar muchas decisiones. Entonces aquí Pablo está diciendo, yo dejé las cosas de niño. No es que se había olvidado, no es que se le había borrado la memoria, sino que decidió dejarlo. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no hay fuerza? Y porque no dejamos. Gloria a Dios. Amén. Ay. Algo tenemos que dejar. Volvamos a las imágenes. Mucha gente no logra romper para siempre su ciclo de ataduras porque se mantiene con la mentalidad de la fase de su niñez. O sea, no estamos hablando de la edad inmadura. Amén. Cuando hablamos de niñez, estamos hablando de esos pensamientos más terrenales que espirituales, esa visión, ese razonamiento que de todo lo que nos empapó este mundo. Amén.
Esto es muy importante. El mundo nos ministró a todos nosotros, nos enseñó, ¿verdad? Es feo decirlo, reconocerlo, ¿no? Pero nosotros éramos amigos del diablo. Amén. Y andábamos con él, no andábamos con el Señor. Hay algunos de los jovencitos aquí que tienen la dicha de haber nacido en Cristo, es una bendición grande, pero muchos de nosotros no tuvimos esa dicha. Entonces, fíjense que todo eso nos fue ministrando. Todo eso nos fue llevando por distintos caminos, nos fuimos acostumbrando a tomar distintas decisiones, a desarrollar algún tipo de carácter que obviamente, estando en el Señor, necesita un cambio. Ahora, ese cambio, el desafío está en poder tomar la decisión de dejarlo, pero por decisión propia. Decir, no, yo esto de ninguna manera. Amén. Es una decisión que el Señor va a permitir que vos y yo tomemos. Miren lo que dice aquí, gloria a Dios. No rompen sus ataduras porque se mantienen en contacto con gente que les pone ataduras. Hemos tomado como referencia la historia del Gadareno. Si nosotros avanzamos en el versículo 37, vamos de vuelta, gloria a Dios. Vamos a Lucas 8:37. Fíjense la gente que rodeaba al Gadareno. La gente que lo rodeaba decía, este está loco, este está endemoniado, este vive entre los sepulcros. Pero veamos la gente. Mire, gloria a Dios. Entonces toda la gente, ¿cuánta gente? Toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. ¿Y por qué tenían miedo? Si en definitiva lo que estaban viendo era la liberación de un hombre que lo veían sufrir, padecer y estar endemoniado. Gloria a Dios. Porque estaban poseídos de un gran temor. Y entrando en una barca, él regresó. Entonces, esta versión es la de las Américas. Fíjate la Reina Valera 60 lo que dice. Mira. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase, porque tenían un gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió. Le rogaron a Jesús que se vaya. Entonces, este era en el espíritu que se movía toda la gente que rodeaba del Gadareno. Entonces el Señor dijo, bueno, ustedes no me quieren aquí, yo me voy. Pero le dejó un evangelista. Le dejó un tremendo evangelista ahí liberado, dispuesto. Porque de hecho, el Gadareno, una vez que recibe la libertad, dice, Jesús, yo me voy con vos, yo te sigo. Y dijo, no. Vos te quedás acá. Y dice, anda a tu casa primero. Y contale las cosas que el Señor hizo contigo. Y dice que no sé que se fue a la casa a contarle a la familia solamente. Por el camino, él iba predicando todo. Entonces Jesús dijo, no me quieren, bueno, está bien, listo, chao, me voy. Pero ahí les infiltró un evangelista que los volvió locos, predicándole la palabra. Entonces, qué tremendo las cosas que hace el Señor, ¿no? Porque volvemos al tema del ambiente que a veces nos rodea. Dentro de ese ambiente hay amistades. Algunas de esas amistades muy queridas, obviamente, hay amistades, hay gente que de repente dentro de los ambientes donde se ha movido, se mueve todavía, tiene, no sé, hasta compañeros de la primaria, gente que de repente ocupan lugar en su corazón y demás. Pero hay que identificar el ambiente. O sea, fíjense, si nosotros identificamos que a nuestro alrededor hay gente que no quiere que nos desarrollemos en el Señor, bueno, podés estar con esa gente. Pero vos sos discriminado. No estoy discriminando. Pero llega un momento que el que quiere ver la gloria de Dios en su vida, que quiere ver un cambio de verdad, va a tener que ser más selectivo. No le va a quedar otra. Va a tener que tomar esa decisión. No es que está rechazando a la gente. Porque el diablo te va a decir eso. Dice, al final la iglesia rechazan a la gente, no quieren a nadie. No. Jesús parecía que se fue. ¿Querés que me vaya? Ahí me voy. Chao. Y se fue. Pero le dejó un evangelista, porque los amaba. Entonces le dejó a alguien que sabía que tenía un espíritu fuerte y que estaba debilitado, pero ahora se había levantado. Y gracias a ese testimonio le pudo predicar a todos. Entonces es mentira que nosotros no queremos a la gente. Pero tenemos que ser sabios. Y tenemos que comprender
que somos un templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. No es que seamos mejor que nadie, no, pero tenemos que comprender que hay un momento en que tenemos que tomar decisiones. Es tremendo. Y yo, pastor, me quiero liberar del alcohol, pero habito entre medio de los borrachos. Todas mis amistades toman. ¿Y cómo te va a liberar así? Quiero liberarme de las drogas, pero todos los amigos están en droga. Y si te quedas ahí, ¿cómo te va a liberar? Venís a la iglesia, el Señor te habla, te toca, el Espíritu Santo, ves un poquito de luz y allá te vas, pero después te metes en el mismo ambiente. Entonces la cosa se complica, Y hay, fíjese que esto es tremendo, porque yo me lo planteé en un momento. Personalmente, el Señor me sacó de Egipto y me llevó lejos. Y para mí fue una bendición muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque me sacó del ambiente nocivo en el cual yo me encontraba. Ahora, en este trayecto que estamos recorriendo, yo he visto muchos hermanos que no los sacó así, que los liberó, los bendijo, pero los dejó en el lugar que estaban. Y yo decía, uy, qué difícil esto. Claro, porque yo lo veía difícil. Porque evidentemente si el Señor no me arrancaba de ese lugar, y yo capaz que volvía para atrás otra vez. Pero si el Señor permite que alguien no sea arrancado en un 100% de esos ambientes, es porque el Señor sabe que Él puede. Evidentemente yo no podía. Y el Señor en su inmenso amor y misericordia me sacó. Y fue una bendición grande, me apartó, gloria a Dios. Pero hay gente que sí puede. Y Dios lo sabe. Ahora, hermano mío, qué importante es que tanto unas personas como las otras podamos reconocer que no somos todos poderosos y que podemos tener un lado fuerte, pero también un lado débil. Y ponerlo en las manos del Señor. Porque ese lado débil es lo que va a usar Satanás. Mire, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Gracias, Jesús. Se mantiene rodeado de gente que al ver la niñez de una persona le hace olvidar su fuerza. Esta frase, hermano mío, gloria a Dios, mire, esta frase tenemos que analizarla. Gente que al ver la niñez de una persona, ¿no? Cuando se habla de gente, generalmente se hace en un tono algo despectivo, no sé si usted lo notó. La gente, ¿y nosotros qué somos? No somos gente también. Todos somos gente, amén. Pero la gente es como si fuera ellos, yo no. No. Entonces, pero tenemos que entender bien esta palabra y esta definición. Gente que al ver la niñez, que al ver la inmadurez, gente mala que no nos quiere, no. Esto también tenemos que decirlo y tenemos que observarlo. Hay gente que nos puede querer mucho, hay gente que nos puede apreciar mucho, pero no entiende la nueva vida que nosotros estamos experimentando. Y no la puede entender si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Por ahí quieren, pero no pueden, porque no recibieron a Cristo en su corazón. El que recibe a Cristo en su corazón tiene el Espíritu de Dios morando dentro de él. Y habrá cosas que a lo mejor su razón no las entiende, pero hay algo que acá adentro te dice, esto es verdad. ¿Y qué es eso? Es el Espíritu Santo que le está dando testimonio e interactúa con tu espíritu. Amén. Volviendo al tema, gente que al ver la niñez, la inmadurez, la falta de crecimiento, le hace olvidar su fuerza. ¿Cuál es nuestra fuerza? Cristo. Ahora, ¿cómo se puede hacer olvidar la verdadera fuerza? Y a través de intercambiar esa verdadera fuerza por una fuerza falsa, que vendría a ser la nuestra. Vos podés. Nosotros paseamos por la costa, allí por Cabo Corrientes, creo que es, si no estoy mal, hay un cartelito que está a la vista de todos. Que el hombre sepa que el hombre puede. Gloria a Dios. Amén. Y es una frase alentadora en un punto, ¿no? Que el hombre sepa que el hombre puede. Entonces el hombre dice, yo puedo, ¿no? Por ahí anda uno medio bajoneado, ¿no? Y dice, pucha, todo me está yendo mal, pero vos podés, ¿no? Y vos podés. Y en vez de encontrarse con gente que le dice, rendite a Cristo, entregale tu corazón, entregale tu vida, deja que Él enderece tus pasos,
le dicen, vos podés. Y suena lindo. ¿Amén? Suena algo atractivo. Hay gente que se anima, hay gente que se levanta. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Gloria a Dios. ¿Qué va a poder si no puede con su propia vida? ¿Qué va a hacer? No hace nada. Entonces, pero hay gente, hermano mío, que te hace olvidar tu fuerza, tu verdadera fuerza. Y nuestra fortaleza, ¿dónde está? En el Señor. Ahí está nuestra verdadera fuerza. No es que nosotros somos de los que nos aguantamos, no, o tenemos poder. Nuestro poder está en el Señor. Vamos a avanzar un poquito más, mire. Gloria a Dios. Los entrenadores, ¿cómo? Gloria a Dios. Sí. Hay entrenadores, hermano. Hay entrenadores. Yo tuve unos cuantos, gloria a Dios. Y sé que vos también los tuviste. A lo mejor no los identificaste, pero siempre estuvieron. Mire, los entrenadores son gente que no te deja madurar, pero te dice, tenés que madurar. ¿Y cómo? Si me dice que tengo que madurar, ¿cómo que no me deja madurar? Estamos hablando de nuestro crecimiento y desarrollo en Cristo. Ellos se refieren a otro tipo de maduración. ¿Amén? Ellos están hablando de repente de que crezcamos, que nos hagamos hombres, que nos hagamos gente más pensante, gente, ¿no?, que desarrolle sus potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo triste es que esto se metió en la iglesia. Esto se metió en la iglesia. Entonces, gran parte, no toda, gracias a Dios, porque hay un remanente fiel y verdadero, pero gran parte de la iglesia está peleando con sus propias fuerzas, porque le hicieron olvidar su verdadera fuerza. Entonces, lo que está haciendo no va a tener fruto jamás. Aparentemente, como el árbol sicomoro, una gran sombra, pero toda enredada la raíz. Tarde o temprano va a haber dificultades. Si el problema está en la raíz, ¿qué pasa con el árbol? Problemas van a aparecer con el tiempo. Ahora, observemos esto. Gente que no te deja ser espiritual, no te deja crecer, porque son los entrenadores de la niñez. Entonces vos te pones a pensar, ay, de chico, ¿qué me pasó? No te vayas a la etapa de niño, ¿verdad? Como individuo, no. A la etapa de inmadurez tenemos que ir. Y es en esa etapa de inmadurez donde hubo muchos entrenadores que tal vez no los pudimos identificar como tales, ¿verdad? Pero de hecho lo son, gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué permanecen los ciclos de la atadura? Y tenemos que aprender. Mire, lo primero que tenemos que saber es esto, gloria a Dios. Reconocer, vamos al otro, gloria a Dios, lo paradójico de su vida. ¿Qué es esto? Mire, gloria a Dios. Parece que con este vocabulario se empieza a intrincar un poco la cosa, pero no es así. Esto lo mencionamos hace instantes. Poder reconocer nuestro lado fuerte, pero también nuestro lado débil. Y es como que, de repente, ¿cómo puede ser que nos ocurra esto? Y sin embargo sí nos ocurre. Porque las dos naturalezas están allí luchando en nuestra vida. La nueva vida, la nueva naturaleza, la de Cristo, la vida de Cristo, pelea contra esa vieja naturaleza que no desapareció en un 100%. ¿Verdad? Y obviamente eso hace que tengamos el lado débil. Gloria a Dios. Es decir, ser consciente de lo contradictorio de la vida, lo fuerte y lo débil de su vida. Los entrenadores te dicen, vos sos fuerte. Es más, citan aquel versículo que dice, diga al débil, fuerte soy, y olvídese de ser débil. No, permítame disentir con eso, porque si yo creo que soy fuerte, me la termino creyendo y termino confiando en mi propia fuerza, y ahí es donde caigo en la trampa. Entonces tengo que reconocer esta paradoja, tengo que reconocer esto contradictorio en mi vida. Si el Señor me hizo una nueva criatura, tengo que ser fuerte, tengo que ser poderoso, tengo que avanzar en victoria. Claro que sí. Pero, ¿por qué dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga? ¿Cómo va a caer uno que está fuerte, que es todopoderoso, que se lleva el mundo por delante? No, hay que reconocer que no tenemos la figurita difícil todavía. No está lleno el álbum. Amén. O sea, falta, gloria a Dios. Mire, ay. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se consigue la figurita difícil?
comprando más sobres de figuritas, gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que seguir comprando del Señor oro refinado en fuego, dice la Biblia. Mire, fíjense esto, los elementos del ciclo de las ataduras. Mire esto, hermano. Bíblicamente veremos los elementos que contribuyen a que esos ciclos se vayan y se repiten cada día. Avancemos. En Lucas 8:27 vimos que vivía entre sepulcros. Entonces vemos que estar rodeado de gente con clima de mortandad es uno de los problemas que alimentan los ciclos estos de maldiciones sobre nuestra vida, ¿no? Los muertos no van a ningún lado. Chocolate por la noticia, ¿no? Gloria a Dios, están ahí. Entonces no tenemos que estar en ese clima, porque la gente no va a ningún lado. Sin embargo dice que van. Y van. Gloria a Dios. Y tienen visión, y tienen dirección, y su potencial lo están desarrollando de tal manera que van a alcanzar la meta y van a alcanzar la cima. Y se saludan, nos vemos en la cima. En la iglesia de Cristo. Hermano, yo no lo puedo creer, gloria a Dios, no lo puedo creer. No, ¿por qué? Porque ahí entiendo cuando el apóstol dice el otro evangelio. Porque hay otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo. Y que lamentablemente, muchos caen en esta trampa por no tener en cuenta el lado débil. Mire, hermano, esto es importante, es importantísimo entenderlo. Si nosotros reconocemos el lado débil, el lado flaco, decía mi abuelo, amén, vamos a depender siempre del Señor, porque entendemos que solo no vamos a poder. No nos podemos creer que ya la sabemos todo y que podemos hacerlo. Amén. Y lo peor que nos puede pasar es independizarnos del Señor. Ahora, ¿se puede hablar del Señor y ser independiente de Dios? Por supuesto, yo conozco un montón. Ahora, lo interesante es que podamos hablar del Señor que conozcamos. Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es conocer del Dios que hablemos. Entonces, ¿cómo puede ser que para uno sea un tipo de Dios y para otros otro tipo de Dios? Bueno, la diferencia está justamente en si reconocemos nuestra debilidad y avanzamos en nuestra dependencia de Él. Fíjense, hermanos míos, una de las cosas que yo más he visto en este último tiempo es creyentes que están, pero por el suelo. Amén, con 1000 pruebas y mal y angustiados y tristes y pasando por desiertos, ¿verdad? Entonces llega un momento en que aflojan, no doy más. Y se van a los pies de Cristo. Y dicen, Señor, yo reconozco, yo acá estoy, yo te necesito. El Señor en su inmenso amor y en su inmensa misericordia les extiende la mano, les da una nueva oportunidad y comienzan una nueva fase, un nuevo ciclo, ¿verdad? Una nueva oportunidad en el Señor. Ahora, fíjense, cuando se fortalecen un poquito nomás, no mucho, un poquito nomás, ahora sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allá, hacé lo que tu corazón engañoso te está guiando y no te das cuenta. Esto es una trampa, hermano. Esto es una trampa que pocos reconocen. Es una trampa que pocos reconocen. Y tenemos que reconocerlo, hermano. Porque si no vamos a seguir cayendo en las trampas y seguimos los ciclos. Porque el creyente que estaba en el suelo y se levantó un poquito y volvió a cometer el mismo error, ¿a dónde va a ir a parar? Al suelo de vuelta. Entonces, y así hay gente que va y viene y da vuelta y por ahí escucha un mensaje, ¿no? Me voy para allá. Y se va para allá. Y se llena de la palabra y se fortalece y se ahora sí. Y a los tumbos, de una cuerda hacia la otra. Amén. Y en cualquier momento no cae. ¿Por qué? Porque no es fortaleza. Porque no reconoce que hay un área débil en su vida que se la tienen que rendir al Señor y que tienen que depender de Él. Si no, chau, Volvamos acá, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Nadie puede vivir rodeado de gente muerta y estar libre de esas ataduras que matan. Los enredos de la raíz y de otras raíces dan lugar a los ciclos de ataduras. Veamos aquí. Nuestra actitud es importante.
Mire, hay muchos que no están de acuerdo conmigo sobre esto, en cuanto a la actitud y en cuanto al esfuerzo que tenemos que hacer. Porque dicen, Cristo ya murió en la cruz, Él lo hizo todo por mí, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces está todo hecho. Eso es una frase que encierra una gran realidad. A través de ese sacrificio está todo hecho, gloria a Dios. Ahora, nosotros tenemos que peregrinar sobre esta tierra y tenemos que andar como Él anduvo. Esto es interesante. El que es de Cristo y que dice que Cristo tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo andamos como Él anduvo? No está hablando de andar en sandalia, en túnica, ¿no? O con barba o pelo largo, según lo que dice la tradición. No está hablando de la apariencia. Está hablando de seguir su ejemplo. ¿Cuándo? Mire, hay un principio que tenemos que entender y que la Biblia nos muestra a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura. Lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le va a pasar a su cuerpo místico. ¿Quién es el cuerpo místico? La iglesia. Entonces, si nosotros al razonar un instante sobre esta palabra que dice tenemos que andar como Él anduvo, hermano, ¿por qué solamente vamos a ver la parte donde se la pasaba haciendo milagros, prodigios y maravillas, y le llovían las ofrendas? Y Judas, que era el administrador y tenía tanta plata, porque el ministerio era... Paremos un poco, paremos que estamos exagerando, gloria a Dios. Mire, espere, estamos poniendo el ojo donde no lo tenemos que poner. No, pastor, pero vos tenés que entender, había mujeres que respaldaban, la mujer del intendente estaba ahí, gloria a Dios, junto con Susana y demás, y servían a Cristo con sus bienes, claro que sí, pero ¿por qué tenemos que poner el acento en los bienes? ¿Por qué tenemos que poner el acento en la prosperidad? La prosperidad nos va a alcanzar si nosotros la perseguimos y no va a pasar la vida. Como la historia del coyote y el correcamino. Pasan los capítulos, no la agarra nunca. A ver, y siempre estamos así queriendo agarrarle la cola al correcamino y no podemos. Entonces, fíjense que si no entendemos esto, ¿qué nos va a pasar? Bip, bip, y sigue. Amén. Y estamos ahí, ya está. Ahí está, agárralo. Hermano, por favor. No tenemos que dejar las cosas del niño. Dejémonos de tontería. El creyente que no se encuentra con Cristo, que no quiere ese encuentro, porque no quiere cambiar. Porque quiere ser igual que antes, pero próspero. Quiere ser igual que antes, pero bendecido por Dios. Quiere ser igual que antes, pero ahora en Cristo. No funciona así. Mire, acompáñeme. La actitud es importante. Primeramente, otra vez, gloria a Dios, lo paradójico de nuestra personalidad. En el barrio dice no te la creas. ¿Amén? El que se la cree, pierde. Bueno, gloria a Dios. La gente que nunca se ha ocupado de esto, aún mantiene una parte débil, que es la avenida donde el ciclo se repite, ¿no? Hablamos hace un tiempito, no hace mucho, usted lo tiene que recordar, sobre la vida bios y la vida zoe. Dos tipos de vida. Nosotros decidimos a cuál alimentamos. Amén. Hace poco hablamos de esa historia, ¿no? De ese hombre que hablaba con ese niño que le decía que dentro nuestro habitan dos lobos. ¿Recuerdan esa historia? Yo me acuerdo, gloria a Dios. Y uno bueno y el otro malo. Y que continuamente confrontan. Entonces el niño le preguntó, ¿quién gana? Le interesaba el desenlace de la cosa. Y le dijo que esté más alimentado. Lo que más nosotros alimentemos va a permanecer en nuestra vida. Veamos esto. Tenemos que desarrollar relaciones con gente consagrada. Vos sos discriminado. Sí, vos discriminás a la gente, gloria a Dios. Ese porque está tatuado no le querés hablar. No, hermano, dejémonos de tontería, por favor, gloria a Dios. ¿Sabe cuánta gente que está tatuada y más consagrada que usted y que yo? Un montón. Pero no estoy haciendo una apología del tatú. ¿Cómo es tatú? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo llaman ahora? Claro, hermano, porque una cosa es alguien que sin entendimiento, lejos de Cristo,
de repente tatuó su cuerpo, y bueno, gloria a Dios, pero en Cristo no lo hace, porque sabe que su vida ya cambió y que el Señor no aplaude eso justamente. Pero bueno, vengamos para acá, gloria a Dios. Ve que sos un... Este tenía que ser militar, dice, gloria a Dios. No, hermano, no. Mire, ¿sabe quién habla justamente de aquellos siervos que queremos ver la palabra tal cual es la palabra y que queremos aprender la palabra tal cual el Señor dicta esa palabra? Hermano mío, los que no quieren ver eso, y nos van a decir legalistas, nos van a decir religiosos, nos van a decir un montón de mentiras que la verdad no me interesa. Amén. Porque si nos llama religioso y que nos llame, ¿cuál es el problema? ¿Usted es religioso? Yo no. Y estoy convencido de eso. Y lo que digan los demás, problema los demás. A todos nos vamos a agradar. Pero hay alguien que sí tenemos que agradar. Amén. Entonces, si la Biblia nos dice que no tenemos que imprimir nuestro cuerpo, ¿no tenemos que tatuar o no tenemos que tatuar? Y no. Es clara la cosa. ¿Y si nos tatuamos lejos de Cristo? ¿Y si no tenías luz, no tenías entendimiento? Ya está, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Pero no lo vuelvas a hacer. Es que Dios lo perdonó. Si yo estoy todo tatuado, ¿verdad? Pero llego a Cristo, mi vida cambia, ¿cómo hago para sacarme el tatuaje? Es un problema. Amén. Yo tenía un diácono en el fondo de casa, que era vecino, que se había tatuado el nombre de la novia anterior. ¡Ay, Señor amado! Gloria a Dios. Cada vez que se sacaba la camisa tenía problema con la señora. Gloria a Dios. A ver. ¿Y qué va a hacer? En su etapa de niñez lo hizo. Amén. Ahora, distinto es cuando un creyente que dice que realmente conoce a Cristo, va y lo hace. No, vos porque no entendés lo del siglo XXI, no entendés lo de este tiempo, la juventud y... ¿Cómo? ¿Qué cambió? Sí, los tiempos cambiaron, pero la palabra de Dios no cambió. Entonces, tenemos que comprender, si yo tengo un tatuaje que me lo hice lejos de Cristo, no voy a andar avergonzándome, porque lo hice sin luz, sin entendimiento, sin comprender y sin conocer a mi Señor. Pero ya no lo hago más. ¿Cuándo están entendiendo esto? Ay, Señor, y no le voy a aconsejar a otro que vaya y se lo haga. Uy, bueno, mire, el Señor es bueno. Gracias, Jesús. Tenemos que desarrollar una vida Zoe, amén, la vida del Espíritu. Y mucha gente cae de nuevo porque no cambia las relaciones que tiene con gente muerta espiritualmente. Gente que no les interesa lo de Dios, no les interesa cambiar de vida. Amén. Cuando se cambia de relaciones, se cambia de atmósfera. Se cambia de ambiente. Gloria a Dios. Se cambia de clima. Amén. Avancemos un poquito. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Mire, gracias, Señor. Dice la palabra, siempre que existe una atmósfera, habrá un clima. Y donde hay un clima, hay una fortaleza espiritual, reinante. Amén. Y donde hay una fortaleza, habrá una cultura. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo, porque hoy nosotros veníamos con mi esposa en la camioneta y admirábamos una construcción muy linda que hicieron muy cerca de casa. ¿Recuerdan que yo le conté que yo vivo cerca de una intersección de 2 avenidas en donde dividen 4 barrios? ¿Verdad? Cada una de esas esquinas hay un barrio distinto. Y lo notable es que podemos ver que 200 metros para allá, 200 metros para acá, podemos decir estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Sin embargo, el ambiente es distinto. La movida es otra, las costumbres son otras, la cultura es otra. Y la característica de la gente que vive tanto de un lado como de otro son distintas, ¿verdad? Salvo, obviamente, alguna rara excepción. Pero generalizando, y hoy nosotros admiramos una construcción que hicieron y que a mí siempre me llamó la atención porque muy hermosa, muy bonita, muy paqueta para el lugar donde la establecieron, ¿verdad? Y claro, hoy de repente vemos que terminaron la construcción y tiene
su cartel de alquiler. Estamos hablando de una construcción comercial, algo muy bonito. Y claro, la pregunta es, ¿quién se va a animar a invertir allí? Porque realmente es una construcción importante, no estamos hablando de un alquiler barato, obviamente que no, y menos en estos tiempos. Pero, claro, ¿quién se puede atrever? Yo no sé si me atrevería, porque la inversión que vos vas a hacer tenés que también tener un estudio del mercado hecho, ver a quiénes son tus potenciales clientes y demás, ¿verdad? Entonces como que está ahí medio como que no encaja en la cosa, ¿verdad? Y pensando en esto y pensando en lo que hoy vamos a compartir aquí, esto es bien tremendo. A veces nosotros queremos encajar en distintos ambientes porque nos sentimos nosotros discriminados, ¿verdad? Y a veces queremos agradar, no sé, a alguien, ¿verdad? Y esto es tremendo. Nosotros tenemos que salir de esa zona. Y todos podemos decir, no, pastor, conmigo quédate tranquilo. Pero es un desafío, hermano. Es un desafío. Si a vos se te burlan porque sos creyente, ¿no es cierto? Se te burlan hoy, se te burlan mañana, se te burlan pasado. ¿Es lindo eso? No es lindo. ¿Cuál es el riesgo frente a una situación así si tal vez compartís un mismo ambiente de trabajo? Aflojar. Y la Biblia dice, conviértanse en ellos a vos y no vos a ellos. Entonces nosotros necesitamos, hermano mío, desarrollar un carácter firme y fuerte. Pero el que tiene un carácter firme y fuerte no es el que levanta la voz y pega 4 gritos y canta a las 40. No, el que tiene un carácter firme es el que no se mueve de su manera de pensar. ¿Qué decía Pablo? Que nadie los mueva de su manera de pensar, que recibieron de nosotros, de la predicación que le hemos dado. Entonces la predicación de la palabra comienza a nosotros a ubicarnos en una manera de pensar. Y vamos a hacer, o se va a pretender de alguna manera que nosotros seamos movidos de allí. ¿A dónde vas vos? Y a veces hasta los mismos creyentes. ¿A dónde vas? A la iglesia del pastor Enrico. ¡Oh! 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 No sabés, ya te vas a dar cuenta. Claro, al otro día vos entras así acá, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Gloria a Dios, ¿no? Claro. No, porque es legalista. No le gusta el pecado, pero debe ser un pecador. Es hincha de River, ya te lo digo todo. Claro, es tremendo, hermano. Los creyentes mismos. Qué manga de sinvergüenzas, hermano. Y yo sé que algunos me están escuchando. Les dije sinvergüenzas. El que no tiene vergüenza es un sinvergüenza. Y el que no tiene vergüenza de juzgar porque es cobarde y no se atreve a cambiar realmente su vida, es un sinvergüenza cobarde. Gloria a Dios. Amén. No me censuren esto, que salga así como sale. Porque de eso se trata, hermano. De eso se trata. Hay un montón de creyentes cobardes que no se atreven a cambiar su vida y están peleando con sus debilidades y están peleando con sus errores y no se deciden nunca a cambiar. Porque piensan que van a cambiar con sus propias fuerzas y no entienden que es bajo el poder de Dios que van a cambiar, entregándose al Señor, rindiéndose de verdad a Él, dependiendo de Él. ¡Ay, qué lindo, gloria a Dios! Mira, acompáñeme. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Pégale un codazo que está lo tuyo y decirle, no, vos sos fenómeno, no te hagas problema. Esta palabra no es para vos. Mira, gloria a Dios. Mire lo que dice acá. Todos nosotros somos responsables de cuidar la unción de Dios. Y yo en mi caso personal no entendí esto hasta después de varios años. Amén, porque no es que todo se entiende así nomás. Amén. Hay cosas que a veces no se comprenden instantáneamente, pero si uno quiere, el Espíritu Santo se va a encargar de hacernos entender. Mire, es importante que comprendamos algo. Yo recuerdo que el día que me bauticé fue para mí glorioso. Y en ese momento escuché la voz del Señor, pero de una manera que no volví a escucharla. ¿Y saben qué me dijo?
el yugo se rompió. ¡Wow! Entonces, yo no puedo decirle que yo lo entendí todo, pero causó algo importante en mi corazón. Y con el transcurso del tiempo entendí que se rompió un yugo. Un yugo es algo que te mantiene en la esclavitud, ¿verdad? Entonces, se rompió la esclavitud y ahora yo tengo que cuidar mi libertad. Pero no me dijeron eso. Lo tuve que descubrir solo. Y obviamente que no fue solo, fue el Señor que me lo hizo entender. Pero claro, tenemos que ser responsables con la salvación que hemos recibido. No, pero la salvación no se pierde. Totalmente de acuerdo, la salvación no se pierde, pero la podemos devolver. Porque el Señor, si te regala algo, no te lo pide. Entonces no se pierde la salvación, porque es un regalo inmerecido de parte de Él hacia nosotros. Pero nosotros podemos devolverla. Cuando vos y yo nos arreglamos solo y decimos, yo soy de aquellos que el hombre sabe, que el hombre puede, lo que le estamos diciendo al Señor es decir, deja que me arreglo solo. Le estamos entregando la bendición que Dios nos dio. Y no nos damos cuenta. Y el diablo se muere de risa. Porque fíjense que Él es el padre de la mentira. Él te enreda. Gloria a Dios. Así como juega el gato con el mísero ratón, como dice el tango, así juega con nosotros Él. Pero es hora de que la iglesia se despierte. La iglesia se despierte del sueño profundo que está teniendo. Porque el sueño profundo, hermano mío, no es acomodarse en la silla nada más. No, el sueño profundo en el que a veces caemos nosotros los creyentes es que el enemigo trabaja y trabaja en contra de nuestra vida y nosotros no lo advertimos. Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que no lo vamos a guapiar al diablo, ni le vamos a ganar con nuestras propias fuerzas. No es así, hermano, de ninguna manera. Tenemos que depender más y más del Señor para que Él nos dé la victoria. ¿Cuántos están entendiendo esto? Da un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Es con su fuerza, no con la nuestra. ¡Aleluya! Isaías 10:27, mira lo que dice. Gloria al Señor. Miren, Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay que cuidar esa unción recibida. Isaías menciona algo importante. Menciona la carga, los hombros y los yugos. Mira la imagen. Gloria a Dios. La carga es la responsabilidad que te impusieron. ¿Cómo? Las cargas no son las preocupaciones. En este caso no. Cuando el Señor dice que quiera seguirme, tome su cruz. Para algunos la cruz es el marido. Para otros la cruz es su desgracia, es su problema. No. La cruz, ¿qué significaba la cruz que llevaba a Cristo? La misión que Él tenía. Él llevaba en esa cruz los pecados del mundo. Y nada lo iba a hacer aflojar, tenía que llegar al monte de la calavera. Tenía que cumplir ese sacrificio. Entonces, la carga que a nosotros nos impone, ¿no?, el día que se rompió ese yugo, es justamente Dios nos ha llamado para bendecirnos y que seamos canales de bendición. Entonces, fíjese el Gadareno. El Gadareno, que es la historia que nos ocupa hoy, fue liberado, pero le pusieron una carga. Andá y contalo en tu casa. Y le contó a todos. Amén. Esa era la carga, esa es la responsabilidad que Dios le ha dado. Amén. Hombros, gobierno que ejercen sobre ti. Dice que los sacerdotes en el Antiguo Testamento sobre sus hombros llevaban la presencia de Dios, el arca del pacto. Entonces, ¿para qué servían los hombros de los sacerdotes? Para llevar la presencia del Señor. ¡Ay, qué lindo! Y es el Señor el que gobierna sobre nuestra vida. Yugo, orden al que fuiste sometido. Porque la palabra dice que a causa de la unción se pudre el yugo. Pero también Cristo nos dice, lleva mi yugo. O sea que tenemos que entender que nos cambiaron el yugo. Se pudrió a causa de la unción, pero nos pusieron el yugo de Cristo, que a la vez no es como el antiguo yugo.
que es un yugo de opresión, de esclavitud, no, de engaño, de mentira, sino que es el yugo de Cristo, que es liviano, es ligera esa carga. Entonces, fíjese, la antítesis del ungido, porque está hablando de la unción. Vamos a Levítico 21, 10 y 12, o hasta el 12, y veamos lo contrario al ungido, al que recibió la unción. Veamos esto. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para lavar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Y pero no pude ir al velorio de mi papá. Pero sí, hijo, ¿cómo no va a poder ir al velorio de papá? No estamos hablando de la muerte física. Estamos hablando de cómo el sacerdote tenía que guardarse. Amén. Porque iba a entrar al lugar santísimo. Entonces, para entrar al lugar santísimo tenía que salir del café de la esquina, del boliche. Amén. Claro, por favor, tenemos que entender, no entrar donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre. Pero entonces está diciendo del velorio, no, porque muchos de nosotros tal vez pudimos tener un papá o una mamá muerta. Entiéndase esto, por favor, el que tenga entendimiento entienda. No estamos hablando de gente que se murió, no estamos hablando de un finado, no, estamos hablando de gente que no conoce a Cristo y su vida espiritual está muerta. De hecho, cuando nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu nuestro resucitó. Amén. Y se resucitó porque estaba muerto. Si no hay muerto, no hay resurrección. Amén. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Ni por su padre ni por su madre se contaminará. Yo te dije que este pastor Enrico era un religioso. ¿Por qué? Porque presentamos la contaminación tal cual es lo que es una contaminación. Usted no sabe que la palabra nos limpia. La palabra nos limpia, nos bendice. La palabra, hermanos míos, nos purifica. Porque vos estás purificado. ¿Qué les pasa? No, de ninguna manera. No se trata de estar purificado uno sí, purificado otro no. Se trata de comprender, se trata de menguar delante de Dios, recibir su palabra, recibir su limpieza, su purificación. Ustedes están limpios por mi palabra, dijo Jesús a los discípulos. Amén. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo. ¿Cuál es una de las funciones de la palabra? Limpiar. Entonces, cuando hablamos de agua, en la Biblia muchas veces nos están hablando de la palabra. Esa palabra que hace que corra por todos nosotros. Amén. Aleluya. ¿Por dónde andamos? Tengo que terminar, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. La próxima, ¿dónde andamos? Aquí. El Gadareno estaba bajo guardia, rompía cadenas, no se sometía a ninguna autoridad, estaba sin ropa, sin cobertura, sin casa, sin familia espiritual, sin iglesia. No saldrá del santuario. ¿Por qué? Porque se muere. Fíjese que está hablando del sacerdote que estaba con gente muerta. Entraba al lugar santísimo y dice que en aquellos días al sacerdote le ataban una soga en el pie, porque nadie entraba al lugar santísimo. Entonces, si el Señor lo mataba, ¿quién lo va a ir a buscar? Lo sacaban así y lo llevaban al cementerio, ¿verdad? Entonces, fíjense que la condición en la cual estaba el Gadareno no podía salir del santuario. Podía entrar, pero no salir. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Metafóricamente, hay gente que consulta muertos. Y no estoy hablando de los medios, no estoy hablando de incorporar espíritu y demás. Fíjense, hay hermanos nuestros que consultan muertos. ¿Y qué es consultar muertos? Gloria a Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? En cambio de pedir un consejo a uno que está vivo, le piden consejo y se dejan guiar por lo que está muerto. Entendamos la parábola, no estamos hablando de gente muerta físicamente, estamos hablando de gente muerta espiritualmente. Y no, pero me lo dijo el Tata. ¿Y cómo te lo dijo? Y estaba tomando mate al lado del San La Muerte.
Ni sospechá que no puede ser de Dios eso. Tenés que sospecharlo al menos. Es tremendo. Pero es el Tata. Y vamos a respetarlo, vamos a amarlo, vamos a orar por el Tata. Pero está muerto. No podemos recibir consejo de un muerto. No se puede consultar gente. Es impresionante esto, hermano. Es impresionante, tenemos que entenderlo. No, ve que en la iglesia te lavan la cabeza, te ponen en contra de la familia. Pero no, por Dios, ¿qué iglesia te va a poner en contra de la familia? Al contrario, hay que orar por la familia. Hay que enseñarle a los hijos a honrar a los padres, porque eso le va a dar largura de días. Pero hay que enseñarle también si están vivos o están muertos, porque algunos no saben distinguir la diferencia. Entonces, hermano mío, aquí la cosa se empieza a ampliar. Cuando nosotros empezamos a descubrir quién realmente está muerto espiritual, no podemos escucharlo. Lo vamos a honrar, lo vamos a bendecir, lo vamos a respetar, pero no lo puede escuchar. Porque a vos te sacaron de ese ambiente, a vos te sacaron de ese reino y te trasladaron al reino de la luz, al reino de nuestro Señor. Entonces, obviamente, mira, hermano, hay papis, yo me acuerdo que es tremendo porque en una oportunidad mi mamá me contó, ¿no? Yo había llegado a Cristo y estaba feliz, estaba contento. Y resulta que mi viejo le dice, lo único que le falta a ese sinvergüenza es agarrar la Biblia. Y su amigo el pastor Jiménez, ¡ay, Dios mío! Claro, porque su visión apuntaba a ver al creyente como un sinvergüenza. Amén. Pero estaba muerto. Aunque vivía y hacía bastante lío, estoy coleando como estaba, ¿no? Pero lamentablemente su visión era una persona con su espíritu muerto. Tenemos que entender esto, por favor, es muy importante. Ay, gloria a Dios. ¿Qué consejos podrá darle una persona que está muerta espiritualmente, que está en pecado? Deuteronomio 18, del 10 al 11. Mire lo que dice Deuteronomio. Gracias, Jesús. Qué lindo es el Señor, hermano, qué linda es la palabra. No me quiero entusiasmar porque nos quedamos hasta las 12. Mire, no sea hallado, no se encuentre en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortero. Pero quédate tranquilo que esto... Mire, hermano, mire. ¿Usted sabe cuántos creyentes consultan a los brujos? ¿Usted sabe cuántos creyentes están a veces desesperados porque no ven frutos, no ven realizados sus deseos, sus anhelos y dejan de confiar en el Señor y se van a buscar ayuda por otro lado? Son muchos, hermano. Son muchos. No, pastor, tú estás equivocado de ninguna manera. Mira, hermano, mire, la última experiencia que tuve en cuanto a esto fue con una mujer que vos decís, no puede ser, de ninguna manera, creyente desde niña, ¿viste? Una vida que vos decís, consagrada al Señor, esto no encaja, pero nunca reconoció su lado débil, y es en el lado débil donde le apretó el diablo. ¿Qué terminó haciendo? Consultando por este lado. Y su vida espiritual se empezó a apagar. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mira, hermano, dice, no, o sea, ¿tenés TLA? A ver, TLA que dice 18:10. Esta versión muy linda. Gloria a Dios. Dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que vive allí tiene costumbres terribles, que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses. Practica la brujería, la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente
Ay, ay, ay. Pues nuestro Dios, acá se equivocó la Biblia, porque Dios no odia a nadie. ¿Qué dice? ¿Dios la odia? No puede ser. Herejía. Dios no odia a nadie. Hermano, mire. Fíjense, está hablando de gente que practica el mal y no quiere volver atrás. Porque si analizamos las Escrituras y dice que la suma de toda la palabra es la verdad, vemos que hasta le dio Dios una oportunidad a Jezabel, que era una terrible bruja, pero le dio oportunidad de arrepentirse. ¿No se arrepintió? Bueno, gloria a Dios. Entonces, pero lo que odia al Señor es ese pecado que muchos practican y donde muchos creyentes caen. Muchos que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después hay áreas de su vida que no las pueden sostener. Y no sé si le enseñaron mal, no sé qué les pasó, ¿verdad? O creyeron mal, pero no son capaces de admitir ese lado débil. Entonces, el enemigo los engaña y los hace caer. Vamos a avanzar. No se puede consultar muerto ni pedir consejo a gente muerta espiritualmente, gloria a Dios. Pero tiene experiencia, gloria a Dios. Mirá, se casó 5 veces. Gloria a Dios. Entonces tiene experiencia. ¿Y qué te va a aconsejar? Que salgas huyendo del matrimonio. Obvio, gloria a Dios. Mire, la liberación, y con esto terminamos, del ciclo de muerto. Qué lindo esto. Claro, este título despierta cierta suspicacia. Yo sé que es así. Yo lo hago a propósito para que usted se despierte un poquitito. Amén. Y piense. Necesito que piense. Necesito que razone junto con el Señor a través de la palabra, que salga de la esclavitud, hermano. Mire, para romper el ciclo de la atadura con muertos, porque algunos dicen, ¿cómo hago? Son mis amigos. A ver, nos reunimos toda la vida. ¿Cómo hago para salir de allí? Es más fácil de lo que usted se imagina. Mire, gloria a Dios. Será necesario considerar el tiempo preciso para establecer un nuevo círculo de relaciones. Y bueno, pero esto me llaman y yo no puedo decirle que no. Mire, cuando usted le empieza a hablar de Cristo, se van a encargar de no llamarlo más. Cuando usted les empieza a predicar la palabra tal cual es la palabra, no alimentándolos con doctrinas humanas, no lo van a llamar más. Y usted va a pasar por una crisis, porque decir, ¿cómo? No me quiere nadie. ¿Cómo que no te quiere nadie? Te quiere tu hermano, te quiere tu hermana. Es muy importante entender esto. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad. El Señor nos hace habitar en familia. Ay, 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 gloria. Dale un aplauso a Cristo. Mire, personas espirituales, consagradas, temerosas de Dios. Entonces, cambiando el círculo de relaciones, va a cambiar la atmósfera. La atmósfera del cementerio. Gloria a Dios. Por favor, Dios mío. Ay, Señor amado. Es fuerte, pero es tremendo, hermano. Y es cierto, por Dios. No, pero vos estás discriminando, gloria a Dios. ¿Qué voy a discriminar, hermano? Pero hay que despertarse, darse cuenta. Llegará un momento donde uno tiene que tomar una decisión. O seguimos en el patio de los callados, amén, y seguimos con los muertos, o realmente empezamos a recibir y a transmitir y a recibir vida con los nuestros, hermano. Es muy importante esto, es importantísimo, porque cambiando ese círculo de relaciones, hermano, va a cambiar la atmósfera nuestra. Vamos a Mateo 23, 27. Mire lo que dijo Jesús. Esto es tremendo. Y hay que entenderlo. Yo creo que con lo que hemos ministrado hoy podemos entenderlo o al menos alcanzar un poquito más de comprensión. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois iguales o semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Verdad? ¿Qué veía Jesús en esta gente?
mortandad espiritual. Entonces los llamó sepulcros blanqueados. ¿Cuál era el ambiente donde se movían? Y se movían en un ambiente de mortandad. Y no querían salir de ahí. Amén. Por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y sí, porque un sepulcro nosotros lo podemos hermosear, lo llenamos de flores, lo blanqueamos, usamos el mármol más caro si tenemos cómo hacerlo, pero ¿qué hay adentro? Ay, Dios mío, ¿se da cuenta, hermano? Y esa es la comparación de Jesús. Yo no sé, pero me imagino esta gente, ¿no? Bueno, no respetaron a Jesús, o sea que mucho no les interesó, pero digamos que aquellos que mínimamente tenemos un poquito de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos diga esto es horroroso, hermano. Y nosotros no vamos a creer que a nosotros no nos puede pasar, porque nos puede pasar. Si nos chupa la atmósfera, el ambiente de este mundo, podemos caer en ese mismo error. Y nosotros tenemos que estar despiertos a eso. Tenemos que saber que el Señor tiene una nueva vida para nosotros. Tenemos que saber que el Señor ya tiene diseñado todo un camino distinto para nosotros. Y el gran desafío es permanecer en Cristo, que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Vamos a orar. Vamos a poner de pie. Aleluya. Él está aquí, hermano. Vamos a orar todos juntitos. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y yo no sé, pastor, por qué siempre me pasa lo mismo. Mira la atmósfera, mira el ambiente. Ay, ay, ay. No hace falta comprar un telescopio. No. Con la Biblia basta. Gloria a Dios. Con la Biblia alcanza, hermano. Gracias, Jesús. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque creo que ahí es otro desafío que tenemos, ¿verdad? Usted sabe que si usted desea leer la Biblia, si usted desea recibir la palabra, ¿qué puede hacer el diablo? Si usted ya se decidió por Cristo y desea recibir ese alimento espiritual, ¿qué puede hacer él? Confundirlo puede. Entonces le va a querer dar vuelta a las cosas. Le va a querer dar vuelta a las cosas para que interpretemos mal la palabra, para que interpretemos las cosas a la manera de los hombres y no según Cristo. Es muy importante esto. Nosotros apartamos tiempo para orar por las necesidades y dentro de esos necesitados hay mucha gente muerta espiritualmente. Y nuestra oración es que puedan ser resucitados y no dejaremos de hacerlo. No estamos discriminando y abandonando y dándole la espalda. No, eso es mentira. Pero es importante comprender, hermano mío, que nosotros, por nuestro crecimiento, desarrollo en Cristo Jesús, por el compromiso que hemos adquirido de seguirle hasta lo último, para poder encontrarnos con Él, tenemos que salir de esos círculos de muerte, para que esos ciclos de atadura no se sigan repitiendo en nuestra vida. No podemos seguir cayendo en los mismos errores, no, de ninguna manera. Yo creo que hoy es una noche para revelarnos en el nombre de Jesús a seguir cayendo en esos ciclos de, gloria a Dios, ciclos de ataduras, hermano mío. Dice que Lázaro estaba muerto en el sepulcro, el Señor lo resucitó. Allí en el sepulcro escuchó la voz de Jesús. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero dice que salió y sus manos estaban atadas y la orden que le dio a la iglesia, la orden que le dio a sus discípulos fue desatarle. Aleluya. Entonces la orden que tenemos en nuestro corazón como iglesia de Jesucristo es desatar las ataduras, que se rompan los ciclos, esos ciclos que se repiten una y mil veces y que siempre nos pueden llegar a mantener allí, a veces arriba, otras veces abajo. Pero qué feo se experimenta cuando se desciende espiritualmente, cuando el enfriamiento nos alcanza. Tenemos que revelarnos a esto en el nombre de Jesús. Es tiempo, hermano, es tiempo de dejar la cobardía a un lado. El Señor nos ha dado un espíritu de poder,
de dominio propio, pero no para creer que todo lo podemos nosotros. Al contrario, necesitamos activar ese dominio propio, que significa dominarse uno mismo, para poder confiar en aquel que nos llamó, en aquel que nos extiende la mano, en aquel que jamás nos dejará caer. Alimentemos nuestra dependencia del Señor y Él nos llevará de victoria en victoria. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, tú me has dado el privilegio en esta tarde, Señor, de impartir esta palabra a tu pueblo. Aquellos que están aquí en la iglesia, aquellos que nos acompañan a través de internet, Señor, te ruego con todo mi corazón que el espíritu que se movió en aquellos días para liberación del Gadareno sea ese mismo espíritu que nos alcance, Señor amado. Tú fuiste en búsqueda de aquel que Jacob dijo, te van a atacar, gloria a Dios, se van a levantar contra tu vida, vas a tener dificultades, pero al fin, en el fin de los tiempos vas a tener una bendición grande, porque vas a terminar victorioso, no derrotado. Que esa unción se manifieste sobre tu pueblo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que muy pronto tú regresas por tu pueblo. Un pueblo que tal vez está sufriendo, tal vez que un pueblo que está siendo asalteado, que está siendo vapuleado. Muchos se burlan de ese remanente fiel y escogido, pero todo terminará en bendición, porque pronto te veremos cara a cara, Señor. Pronto celebraremos las bodas del Cordero junto contigo. Y le guste o no le guste a quien sea, tú vuelves porque dijiste que vuelves. Y si lo dijiste es verdad y confiamos en esa palabra, lo creemos con todo nuestro corazón. Y como el Gadareno a viva voz comenzó a hablar de Jesús, también nosotros lo hacemos. Cristo vuelve, mi hermano, Cristo vuelve, mi hermana. Salgamos de esos ambientes de mortandad. Vamos a ponernos en el lugar que Cristo ha escogido para todos nosotros. Vamos a echar una raíz fuerte, un buen cimiento en Cristo Jesús. Vamos, mi hermano, es tiempo de echar raíces, es tiempo de avanzar hacia la victoria. El Señor es bueno, el Señor es bueno y con cuerdas de amor te está llamando. Aleluya. Pero hoy hemos recibido una pizquita más de entendimiento de su bendita palabra y de cómo debemos salir de esos ciclos que hasta ayer se repetían de tanto en tanto. Y estoy hablando en tiempo pasado, porque algo precioso y poderoso está ocurriendo en nuestros corazones ahora. El Señor hace nueva todas las cosas y pronto saldrá a luz. Yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a cada hombre y mujer de fe que se encuentran aquí, que nos acompañan a través de internet. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, está tu bendición que desciende ahora sobre tu pueblo y está derramando fortaleza, ánimo, está levantando los brazos de muchos que no tenían caído, fortaleciendo las rodillas endebles y derramando de ese poder, de esa unción poderosa que trae vida y vida en abundancia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso.